En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud, de riquezas, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Y aprovechamos para dárselos a aquellos que nos están viendo por televisión. Esta es Casa de Bendición, mi casa. Te esperamos con los brazos abiertos. Vamos a tomar nuestro lugar. Y esta semana es una semana muy importante. Nosotros como creyentes, el Señor Jesús iba a ser crucificado, iba a entregar su vida por nosotros, entró a Jerusalén. Dice la lectura una semana antes que entró a Jerusalén en un pollino. Hicieron un domingo de palmas y todos gritaban Hosana, Hosana al Hijo de Dios, grande es Dios, y todos clamaban a Dios. Y yo le decía al Señor esta semana: Padre, ¿y qué le voy a decir a tu pueblo? Y orando me dice: mi justicia te hará justo. Entonces dije: ahí está. Entonces, su justicia nos hará ¿qué? Justos. Y esto me llevó prácticamente a la crucifixión del Señor Jesús, a ese momento que en esta semana se recuerda que así fue, un jueves. Y entonces, como el jueves pues no vamos a estar aquí, pues de una vez les adelanto, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó el jueves? El cristianismo se basa en la persona del Señor Jesús. No tanto en sus milagros, no tanto en sus prédicas, sino el cristianismo es en la persona misma, en el Señor Jesús, ¿sí? En Él es donde está la base del cristianismo. De hecho, la crucifixión para algunos, como por ejemplo para los griegos, fue algo, según para ellos, absurdo. O sea, ¿quién va a dar la vida de una persona por otro? Decían: oye, eso es algo absurdo. Inclusive para los judíos fue un escándalo. ¿Sí? O sea, para los judíos no fue algo como nosotros lo vemos. Para ellos fue un escándalo que alguien se dijera hijo de Dios. De hecho, por eso lo crucificaron. ¿Sí? Porque él se dijo ¿qué? Hijo de Dios. O sea, para ellos era una aberración, era una blasfemia. Y para nosotros no. O sea, ¿qué significa para ti la crucifixión? ¿Qué significa para ti que el Señor Jesús haya dado su vida en un madero? ¿Sí me explico? O sea, son cosas dependiendo de qué civilización lo vea. Inclusive los musulmanes dicen que el que fue crucificado fue Judas Iscariote y no el Señor Jesús. ¿Se imaginan eso? Entonces, ¿qué es para ti la crucifixión? Verdaderamente, ¿qué es para ti? ¿Qué es para mí? Y dice: su justicia nos hará ¿qué? Justos. Y vamos a ver que en la crucifixión, en los versículos hay ciertas ventanitas, ciertas frases que nos permiten ver un poco más allá de lo que pasó en la crucifixión del Señor Jesucristo, ¿sí? Hay algo más que podemos ver y que podemos entender y podemos ahora sí decir: o sea, yo tengo que tener fe en este hecho que hizo el Señor Jesús. Quiero que me acompañen a aquellos que traen su Biblia digital. Lucas 23. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús? Padre, ¿qué? Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Saben por qué? Porque verdaderamente el Señor Jesús
fue desnudado, fue golpeado, fue lacerado su cuerpo con un látigo. En las puntas le ponían metales y le ponían huesos, y con eso le pegaron a su cuerpo. Dice que le hicieron brechas acá atrás, brechas aquí en el cuerpo, al frente, le hicieron surcos. O sea, no fue algo así muy sencillo. Y aparte de que le hicieron surcos, le hicieron cargar un madero, así como ese, más o menos, yo creo que más grande. Y lo hicieron cargar desde el templo hasta el cerro que se llamaba ¿qué? La Calavera. ¿Y saben para qué hicieron eso? No tanto porque lo cargara, sino porque tenía que ser exhibido, tenía que ser burlado, tenía que ser humillado. Por eso le hicieron todo eso al Señor Jesús. Él no murió solamente en la cruz, así castigaban a los ladrones de aquellos tiempos. El Señor Jesús no era ningún ladrón. Dice que fue crucificado con dos ¿qué? Dos ladrones. Y esos ladrones, cuando los estaban crucificando, dicen los historiadores, que gritaban, que maldecían el momento a las personas que los estaban golpeando. A los soldados romanos los maldecían a la hora que estaban crucificando a la persona. Eran groserías, maldiciones. Y el Señor Jesús, ¿qué fue lo que dijo? No era ni ladrón. Y el Señor Jesús lo único que les decía: Padre, ¿qué? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Padre. Dicen que a esas personas, a esos ladrones, los hacían decir una oración donde decía que con su cuerpo, con su vida, a ver si con su vida lograban expiar los errores que habían cometido o los pecados que habían cometido. Dicen, ¿saben qué? Antes de que fueran muertos les hacían leer una oración en la cual decía que ojalá con su vida lograran pagar sus pecados. ¿Y el Señor Jesús cuál pecado? Ninguno. Pero aún en la cruz Él no quería que ni una sola persona se condenara, ni los que lo habían golpeado, pues ni ellos quería el Señor Jesús que fueran condenados. Y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él fue el pago sustitucionario por nuestros pecados. Vamos a ver en Marcos 15. Dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora ¿qué? Novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has ¿qué? Desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llamad a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Aquí lo más impresionante es que dice lama, pregunta el Señor Jesús y dice: ¿lama qué? Sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pudiera ser que el Señor Jesús o nosotros pudiéramos interpretar: papá, dejaste al Señor Jesús en el momento que más te necesitaba, en el momento que requería de tu presencia. Lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Y déjenme decirles que dicen los que saben, los teólogos, que sí, que lo tuvo que abandonar en ese momento, lo tuvo que dejar. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento
estaban cayendo sobre Él todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Todos mis pecados pasados, presentes y futuros. En ese momento, sobre Él estaban cayendo todos esos pecados. Y Dios no puede estar donde está el pecado. Por eso tuvo que abandonar al Señor Jesús en ese momento. Tuvo que dejarlo solo. Esa era la copa amarga que Él no quería pasar. Pero dijo el Señor Jesús que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese es la verdadera razón de una crucifixión del Señor Jesús. Sentirse solo, con todo el peso de los pecados encima. Dice que fue crucificado a la hora, a las 12 del día, a las 12 ellos, a la hora que estaban matando los corderos del tiempo de la Pascua. Él fue el cordero pascual. Él quedó solo. Y muchas veces nosotros lo dejamos solo también. Muchas veces lo hemos dejado solo al Señor Jesús. A veces creyendo que estamos haciendo bien las cosas, estamos mal. Aún creyendo que estamos haciendo bien las cosas. Él pagó por todos nuestros pecados. Que no se nos olvide en estos días. Claro está que Él venció a la muerte, lo sabemos. O sea, eso es, su tumba está vacía, eso lo vemos, lo platicamos la próxima semana. Pero esta semana tú te tienes que llevar y estar meditando que Él pagó por tus pecados pasados, presentes y futuros. Que en Él, en esa crucifixión, se cumplieron ahí todo el Antiguo Testamento. Veamos en Juan 19. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese. ¿Para que la Escritura qué? Dijo, tengo sed. Hasta eso se tenía que cumplir. En el Salmo 22 dice que Él dijo que tenía sed. En el Salmo 22, él dice David, el que ¿por qué me has abandonado? Hasta eso se tenía que cumplir. ¿Tengo qué? Tengo sed. Y ahí estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Digan conmigo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En Mateo 27:50 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿entregó qué? Y en Marcos 15:37 dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. A una gran voz. O sea, no lo dijo quedito, lo dijo a una ¿qué? Gran voz. Consumado es. Consumado es. Todo fue ¿qué? Hecho. Todo. Esa palabra, dicen que los que saben, que en griego es tetelestai. Pagado es, consumado es. Todo se cumplió en la ¿qué? En la cruz. Hasta eso, la palabra dice, tengo sed. O sea, el Señor Jesús no murió hasta después de decir la palabra ¿qué? Tengo sed, consumado es. ¿Y qué le dieron al Señor Jesús? Otras dicen que le dieron vinagre con hiel.
¿Y saben qué es lo que provoca el vinagre con hiel? Que se te acaben de partir los labios. Imagínense la sed que debe haber tenido el Señor Jesús. Cómo deben de estar esos labios ensangrentados porque lo bofetearon, lo golpearon. Y que te pongan vinagre con hiel en la boca. Hasta eso se tenía que cumplir. Se cumplió lo escrito en Isaías 53. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. ¿Quiénes? Nosotros. Todo fue ¿en dónde? En la cruz. Por lo menos 2 evangelios, más de la mitad de ellos te habla de la crucifixión del Señor Jesús. Y el libro de los Hechos, y Pablo y Pedro te hablan de la crucifixión del Señor Jesús. Porque es lo que debemos de entender y comprender, que Él fue el que pagó nuestros pecados ahí en la cruz. Eso es lo que no se nos debe olvidar en estos días. Yo recuerdo cuando era joven, yo veía la crucifixión y participaba yo en esas ¿cómo se llaman? Vía Crucis. Yo participaba, pero yo lo veía como un acto de reverencia. No lo entendía de la forma en que en verdad significaba o significa esa crucifixión. Consumado es, pagado es. Por eso Pablo en Colosenses 2, 13, 14 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Telestani ponían cuando tú pagabas algo. Ese era el sello que le ponían. Pagado es. ¿Consumado qué? Consumado es. Cuando compraban un esclavo, así le ponían telestani. Pagado es. Nuestra deuda, ¿quién la pagó? Jesús. Él pagó todas nuestras deudas. No hay nada en contra tuya. Por eso el Señor, ahora entendí en la mañana cuando le pedí al Señor: ¿y qué hablo? ¿Qué digo? Me dijo: mi justicia te hará ¿qué? Justo. Su justicia nos hizo ¿qué? Justos. Tú eres justo. Bueno, no todos. Tú eres justo. Delante de los ojos de Dios, ¿eres qué? Eres justo. A lo mejor delante de los ojos de la gente no calificas para ser justo. Pero déjame decirte de parte de Dios que delante de Él eres justo. Delante de Él. Ahora, ¿cómo debemos de responder nosotros a esto? ¿Cómo? Aquí está. Lucas 23, 39. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. ¿A quién le injuriaba? Al Señor Jesús, ¿verdad? Diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús:
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde? Dos ladrones, uno injuriando al Señor Jesús y el otro reprendiéndolo. Oye, nosotros merecemos lo que estamos viviendo, el castigo que estamos llevando hoy, lo merecemos. Pero que no hay ni un pecado en él, ni uno solo. Pero miren aquí, este hombre agarra y se voltea y le dice a Jesús que se acordara de él, ¿verdad? Que se acordara de él. Y el Señor le dice: te aseguro que hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Si a ese ladrón, que quién sabe qué tantas fechorías había hecho, que no necesitó bautizarse, que no necesitó hacer tantas cosas, solo que arrepentirse, solo eso, el Señor Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. En la semana le decía a mi esposa: Judas Iscariote tuvo la oportunidad de ser perdonado por el Señor Jesús. ¿Saben por qué? Porque él se arrepintió del acto que hizo. Se arrepintió, ¿sí o no? Y fue, pero lo malo que fue con los sacerdotes. Y fue a decirles, y los sacerdotes le dijeron: pues ya hiciste lo que tenías que hacer. Y dejó ahí las monedas tiradas Judas Iscariote. Yo estoy seguro que el Señor Jesús estaba a esa hora igual en el templo. O él pudo haber ido al templo y decirle: Señor Jesús, perdóname, si ya me arrepentí de esto, ¿por qué no pedirle perdón a él? No sé cuál hubiera sido la historia, pero seguro estoy que el Señor Jesús lo hubiera perdonado. Seguro estoy. A todos nos da Dios la oportunidad de arrepentirnos de nuestros actos. A todos. Eso es lo que verdaderamente debemos de llevar nosotros hoy. No condenar a la gente. Si ya de por sí está en el suelo, ya para qué la pateamos. Levántala. Dale una palabra de amor, de consuelo, de esperanza y dile: mira, el Señor Jesús entregó su vida por ti. Él entregó. Eso es lo que significa la crucifixión. El perdón de tus pecados pasados, presentes y futuros. Donde Dios es un Dios de autoridad, de rigor, donde dejó claro: no mates, no robes, no seas fornicario, no seas adúltero. Es un Dios, no es un Dios viejito y que no tiene autoridad, no, es el Todopoderoso. Y dejó las cosas claras, la ley clara. Pero también es un Dios de amor. Y dice: les dejo a mi hijo, les doy a mi hijo, para que a través de él
tú y yo podamos tener una relación. Por eso lo dejó solo, porque ahí tenían que caer todos los pecados. Eso es lo que tenemos que predicar en estos días y siempre. Amén, iglesia.